debo presentar y quiero presentar a Xavier Chibogamaya, que ya estuvo varias veces en nuestro programa ayudándonos a mejorarlo. Él es psicólogo de profesión, psicoanalista, doctor en psicología, pero acá lo estamos utilizando y invitando a partir de su otra pasión y profesión, que es de historiador, dedicado al análisis y a la exaltación y a la pormenorización de la vida de Bolívar. Quiero decir también que es miembro de la Academia Nacional de la Historia de Ecuador. No es meramente un pasatiempo lo de él, sino por eso dije, más allá de si está rentado o no, es una profesión para él, la historia y sobre todo la historia de Bolívar. Es autor de libros distintos libros, por ejemplo, el psicoanálisis de Simón Bolívar en el hecho del dolor, Simón Bolívar, escritor y periodista, Últimas cartas del Libertador y muchos libros más sobre Simón Bolívar. Hola Xavier, ¿cómo estás? Y disculpa la demora en tu ingreso al programa. No, buenos días, muy buenos días con ustedes, gracias por la invitación. Este día es un día muy especial para toda Latinoamérica porque conmemoramos la muerte del libertador Simón Bolívar, ya que los grandes hombres nacen cuando mueren porque empiezan a dar luz, como decía la canción. Y dice el himno Oviedo que a través de sus obras se perpetúan en el bien común. Y a diferencia de los otros grandes guerreros como Alejandro, Napoleón, quedaron en la historia, en el pasado. Bolívar, en cambio, es algo viviente. Bolívar no muere, Bolívar está en Venezuela palpitante y en toda Latinoamérica. Siempre salen libros de Bolívar, permanentemente. La academia está dedicada al estudio de Bolívar. Porque Bolívar es un gran enigma, un gran producto de América y de Europa también. Decía Sarmiento que Bolívar es grande y se le reconocerá más grande cuando lo entendamos mejor. Y Bolívar es un enigma desde antes de su mismo nacimiento, porque por un lado pertenece a las familias más nobles de Venezuela y de España mismo, porque eran los marqueses de Bolívar. Y por otro lado, pertenece también acá a nuestra América Latina, pues una bisabuela paterna, Josefa Marín Narváez, era mestiza. No se sabe si mulata o mestiza, pero era ya Bolívar el primer mestizo que llegó a la cúpula del poder, digamos, ¿no? Uno de los primeros, ¿ya? Entonces, Bolívar es un enigma antes de su mismo nacimiento, como ustedes pueden ver. Yo he hecho una cronología del Libertador para ir viendo las partes más importantes. Hoy nace. En 1786, cuando tiene 3 años, muere su padre. Y en 1792, cuando tiene 9 años, muere su madre. Estos son los eventos más significativos de su vida, porque en el psicoanálisis sabemos que en esa edad se estructura la personalidad y el complejo de Edipo, que es más o menos entender y aceptar las leyes. Y Bolívar siempre fue rebelde por esa razón, porque no tuvo figuras de control y no fue una desolación esa niñez, gracias al amor infinito de la negra Hipólita Bolívar, que es una heroína del pueblo venezolano y tiene un busto en honor en el Parque Valencia. Entonces ella rescató al niño Simón de esa tragedia. Pero la tragedia le perseguía pues al Libertador, como él mismo le dijo a Perú de la Croix: ¿cómo no me pude dar cuenta de mi destino? Yo no nací para la felicidad. A los 9 años huérfano y a los 19 años viudo. ¿Qué pasa? Que a los 17 años conoce a su futura esposa, Teresa del Toro y Alaiza, marquesa del Toro, prima de Bolívar.
y se enamora perdidamente de ella. 2 años después, en 1802, conoce a otro de sus amores, a Juan Itrovián de Villars, y se casa con María Teresa del Toro. Vuelve con María Teresa a Venezuela y el sueño no le dura, 1 año le dura, y se le muere la distinguida dama madrileña, pues no soportó los rigores del clima, pero concretamente murió de paludismo. Entonces, eso destrozó a Bolívar completamente, y se va para Europa a canalizar ese dolor a través de la voluptuosidad, del juego, de las mujeres, de lo que hoy conocemos como los prostíbulos de alta sociedad, ¿no? Entonces fue a disipar su fortuna al nivel de quedar exhausto. No había médico que le pare al joven Bolívar, hasta que llega su maestro Simón Rodríguez y le dice: levántate, Simón, que tienes todavía mucho dinero que gastar. Y se levantó inmediatamente a gastar ese dinero. Y se fueron con su tutor por Europa. Ahí se da la famosa conversión, pues, de Bolívar. Y esto pasa a través de Humboldt, porque es muy significativo. Llegan a París, presencia la coronación de Napoleón, que indudablemente tuvo una influencia en Bolívar. Y conoció la gloria, pues la grandeza, sintió más bien a la masa amar a un hombre. Y luego en la casa de su prima, que era conocida por reunir a todos los intelectuales de la época en París, entre ellos Humboldt, Bonpland, que recién llegaban de América, Humboldt le dice a Bolívar: ¿sabes qué? Le dice Simón: vengo dando una vuelta por América y están listos para la independencia. Falta el hombre. Desde ese día cambia Bolívar, deja, digamos, la voluptuosidad y se entrega a una causa estoica, que es de independencia americana, y hace el famoso juramento con su maestro, pues no, en el Monte Sacro, en donde promete liberarnos. Y no es solamente una frase, es un enorme poema maravilloso, el juramento en el Monte Sacro, que revela la alta cultura de Bolívar, porque ahí le cita toda la historia romana para llegar a este juramento. Entonces podemos ver que hay una constante de dolor en la primera infancia, en la juventud, pero también podemos ver que eso le lleva para un lado, el malo, digamos, la voluptuosidad, y después se da una conversión espiritual por Humboldt, y tenemos al Libertador. Yo creo que hasta aquí voy a llegar la primera intervención, hasta su juramento en el Monte Sacro en 1805, cuando tenía 22 años.